Hola chicos, ¿cómo están? Ya vamos a empezar la clase de hoy. Por aquello, creo que ya les respondí los exámenes que les debía a todos. Si alguno todavía no han recibido la nota, nada más me mandan un mensajito, chicos, para ver si fue que me salté el mensaje de ustedes o se me pasó o algo así. De acuerdo, pero ya todos deberían tener la nota. En general, muy bien, muy bien, chicos, excelente. Eh, Lo del caballo está perfecto, era adenitis infecciosa. Lo del cerdo era erisipela. Y la última era la última. Bueno, ahorita se me viene a la cabeza. Pero en fin, si a alguno no le revisé el examen, nada más me manda un mensajillo y listo, chicos. Hoy vamos a tener un tema muy bonito, muy interesante, que es la introducción a cirugía. Entonces vamos a hablar bastante. Ahorita les voy a poner una presentación para que comencemos a hablar un poquito del papel que tiene el asistente veterinario en, en, en el quirófano, que es un papel importantísimo, chicos. Entonces, vamos a empezar ahí a conversar un poquito. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber, chicos, es que en veterinaria, igual que en medicina humanos, muchas veces tenemos que hacer procedimientos quirúrgicos, muchas veces tenemos que hacer cirugías. ¿Okay? Hay cirugías que son pequeñitas, como por ejemplo, qué sé yo, si yo ahorita me corto con un vaso que se quiebra y voy al hospital, pues me van a poner unas puntadillas. ¿Okay? Eso es un procedimiento quirúrgico pequeño. Posiblemente, chicos, me van a limpiar un poquito el dedo, el doctor se va a poner unos guantecitos y me va a poner unas suturitas. Y listo. ¿Tá? Dependiendo de qué tan serio sea el procedimiento, dependiendo de la asepsia que se necesite, y ahorita vamos a hablar de todos esos términos, así vamos a decidir si lo tenemos que hacer en un quirófano o no. Si qué tan preparado tiene que ir nuestro paciente, qué cosillas vamos a necesitar y otro montón de cosas más. ¿Ok? Ahora bien, chicos, vean, un par de cosillas. Número uno, en el pasado, en la medicina veterinaria estábamos un poquitito atrasados. Entonces, chicos, a veces no se hacían anestesias de manera correcta, ya sea porque no teníamos los medicamentos disponibles o porque eran cosas muy caras. Eso ya no es así. Ahora, por dicha, tenemos un montón de medicamentos disponibles para poder hacer una anestesia de calidad. Antes, por ejemplo, eh, costaba mucho que hubiera un quirófano para un perrito y un gatito, entonces el veterinario tenía que hacerlo ahí en la mesa de la casa. ¿Okay? Y si era un caballito, una vaquita ahí en el suelo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ahorita cuando ya les empiezo a contar un poco más de lo que pasaba en humanos, chicos, muchos de esos pacientes se morían. Muchísimos de esos pacientes se morían porque eran procedimientos que no se hacían bien, nadie llevaba un control de si el animalito estaba bien, si el animalito estaba mal, y entonces a veces servía y a veces no. ¿Okay? Eso con el paso del tiempo ha ido mejorando bastante y ahora cuando hacemos algún procedimiento quirúrgico en algún animalito es exactamente igual que hacerlo con una persona. Usamos básicamente el mismo equipo. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, ahí viene un par de cosas que a mí me interesa muchísimo que a ustedes les quede claro. Uno, eh, chicos, hay mucha diferencia entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Ahorita que les ponga la presentación, yo quiero que ustedes sean muy críticos y la próxima vez que ustedes lleven a su mascota al veterinario o cuando ya empiecen a trabajar, vean los errores que se están cometiendo o las cosas buenas que tienen lugar donde están sus mascotas. Eh,
chicos, porque todavía hay lugares en donde las cosas no se hacen adecuadamente. Por ejemplo, todavía hay cirugías que los veterinarios van y hacen en la casa del cliente, ¿verdad? Una castración ahí en la casa, que son cosas, chicos, que no pueden pasar, no pueden seguir pasando. Y la idea es que las nuevas generaciones, así como ustedes, sepan que eso es una barbaridad, es algo que no debería estar pasando, porque así como yo no voy a operar a una persona en la casa, ni voy a secar las tripas y los intestinos, pues tampoco lo voy a hacer con un perrito, ¿verdad? Entonces, chicos, esa es mi intención con la clase de hoy, darles una pincelada de qué es una cirugía, qué es un quirófano, cómo se hace bien hecho, cómo es una anestesia bien hecha, cómo son los monitores. Tengo varios videos para pasarles, para que ustedes vean más o menos cómo es que se maneja dentro, dentro del quirófano todo. Eh, y que ustedes vayan haciéndose un criterio, ¿verdad?, de lo que es un buen lugar, un buen médico veterinario, una buena clínica versus algo que se hace muy improvisado y cuáles son los riesgos y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, voy a empezar a compartirles pantalla. La, la presentación no dice la gran cosa, chicos, pero es como para irnos guiando y ahí vamos a ir despacito. ¿Ok? Entonces, empezamos con este tema, chicos. ¿Qué es una cirugía? Entonces, chicos, hay diferentes tipos de cirugías, pero básicamente es un procedimiento quirúrgico en donde normalmente el animalito va a estar bajo algún tipo de anestesia, que puede ser anestesia local o puede ser anestesia total. En veterinaria recuerden que casi nunca usamos anestesia local porque nuestro paciente se va a mover. No es como en humanos que, por ejemplo, yo puedo poner solo anestesia en un pie, en una mano y decirle a la persona no se mueva, vamos a poner unos puntitos aquí. El perrito y el gatito no van a hacer caso. Por lo tanto, normalmente nuestros pacientes van a ir completamente anestesiados. Existen cirugías que son complicadas, como todas las que ustedes se pueden imaginar, cirugías de corazón, de órganos internos, ¿sí?, cuando hay que cortar pedacitos de intestino, cuando hay que sacar órganos internos, cuando tenemos tumores, todo ese tipo de cosas son cirugías un poquito más complejas. Hay cirugías, digamos que de rutina, como, como por ejemplo una castración, y hay cirugías muy sencillas, como por ejemplo, qué sé yo, cositas estéticas, un cortecito de rabo, cosillas así, pues que son un poco más rápidas, con una anestesia un poquitito más leve, y entonces son procedimientos un poco más seguros y un poquito más rápidos. ¿Ok? Normalmente, chicos, como como todas las cirugías de nuestros pacientes van a llevar anestesia, ellas siempre van a tener un riesgo involucrado. Y ahí vamos con nuestro primer punto, que me gustaría que quede muy, muy, muy clarito, chicos. Vean. Número 1, chicos, es muy importante determinar si la cirugía de nuestro paciente vale la pena o no. Es decir, si hago la cirugía, le voy a dar algún beneficio a nuestro paciente de alguna manera. Por ejemplo, le voy a alargar la vida, le voy a quitar dolor, voy a hacer que su vida sea un poco más simple. O por el contrario, no le voy a dar nada que le aporte. ¿De acuerdo? Porque si no es así, entonces muchas cirugías no tienen tanto sentido. Entonces, chicos, por ejemplo, un corte de orejas, pues realmente no tiene tanto sentido y por eso en nuestro país está prohibido. ¿Por qué, chicos? Bueno, porque es algo meramente estético, que no le aporta nada al animalito y que tiene un riesgo relativamente, pues digamos que existe un riesgo por la anestesia. Y entonces, chicos, es una cirugía que no tiene mucho sentido.
¿De acuerdo? Aparte que le produce dolor al perro en el proceso de recuperación y por lo tanto es un procedimiento que no vale la pena. Están por otro lado las castraciones, donde sí hay un beneficio, ¿verdad? Porque evita, por ejemplo, embarazos no deseados, evita que tengamos sobrepoblación de animalitos en Costa Rica, evita enfermedades de transmisión sexual y otro montón de cosillas. ¿De acuerdo? Entonces, hay cirugías que valen la pena, hay otras cirugías que no valen tanto la pena. Hay unas en donde el riesgo a morir es alto y hay otras donde el riesgo es sumamente bajo. Entre las cirugías más comunes que normalmente vamos a tener en la clínica, en veterinaria, están todas las cirugías estéticas, ¿verdad? Que pueden estar prohibidas, pueden no estar prohibidas, ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero de todas maneras se hacen. Las cirugías estéticas incluyen, por ejemplo, los cortes de orejas, los cortes de rabo. Eh, Aquí podemos incluir, por ejemplo, en el caso de los puxitos y todos estos bichitos que tienen el hocico muy ñato, a veces se les hacen cirugías para ayudarlos a respirar un poquito mejor, donde los huequitos de la nariz se hacen un poquito más grandes, el paladar se puede recortar y otro montón de cosas que les van a ayudar a corregir, digamos, tener la carilla así tan vacilona como ellos lo tienen. ¿Ok? También, por ejemplo, está, qué sé yo, quitarle las uñas a los gatos, eso se puede hacer y son cirugías estéticas. Están obviamente todas las castraciones, están las ortopedias, o sea, fracturas en los huesitos, eh, están todas las cirugías reconstructivas, por ejemplo, si a un animalito lo muerden, si se corta o lo que sea, entonces suturar tejidos blandos, volverlos a poner como estaban, todo eso son cirugías reconstructivas o cirugías de tejido blando, así es como se llaman. Eh, y miles de ejemplos más. ¿Ok? Esta imagen me gustó mucho, chicos, porque esta imagen tiene muchas cosas buenas. Y voy a aprovechar para que todos la veamos y la usemos de ejemplo. Entonces, chicos, vean qué interesante. En esta imagen ustedes pueden ver un animalito que está completamente anestesiado. O sea, el animalillo lo ponen así en esa posición, pero él está completamente dormido. ¿De acuerdo? Quiero que se vayan fijando en toda la imagen y vamos a ir viendo algunos detalles muy importantes. Lo primero que quiero que vean, chicos, en esta imagen es estas pantallas que están aquí atrás, esta de ahí y esta otra de aquí atrás. Esas cosas que están ahí, esos teles, se llaman monitores. Los monitores, chicos, se utilizan para llevar todos los parámetros de los animalitos. Entonces, por ejemplo, vamos a ir viendo algunas cosillas así por encima. La línea verde que está ahí en el fondo, que dice 64, la línea verde, la que está a lo más arriba posible, eso lleva la frecuencia cardíaca. O sea, cuántas veces va latiendo el corazoncito en un minuto. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Bueno, eso es esa línea verdecita. Entonces, en esa línea verdecita, esos piquitos que de hecho salen mucho en la tele, y ustedes han visto que suena, eso suena pip, 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 y a veces en las películas ponen pip. Bueno, eso pasa en la vida real. Entonces, en ese monitor, en esa primera línea, lo que se va viendo son los latidos del corazón. Esa línea verde lo que muestra es algo que se llama un electrocardiograma, o sea, la actividad eléctrica del corazón. Entonces ahí uno puede ir viendo cómo el corazón se va contrayendo. ¿Ok? Y el numerito lo que dice es cuántas veces está latiendo en un minuto, que es el número que está a la derecha de ustedes, que dice 64. ¿Por qué eso es útil, chicos? Bueno, porque entonces uno va viendo el monitor en la pantalla y uno se va asegurando cómo va el ritmo cardíaco del perrito.
Algunas veces puede subir mucho. Entonces, en lugar de estar en 64, como en esa imagen, puede estar en 200. Y entonces uno sabe que son animales que están sintiendo, son animales que tienen dolor. Por eso el corazón empieza a latir tan rápido, casi siempre. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, controlar mejor la anestesia. Puedes usar más medicamentos para bloquear el dolor, más anestesia, por ejemplo, y regular un poco esa frecuencia cardíaca. Por otro lado, si la frecuencia cardíaca empieza a bajar y ese numerito empieza a irse a los 40, a los 30, quiere decir que el corazón está latiendo muy despacito. Entonces hay que asustarse un poquitito y ver cómo subimos esos latidos rápidos. ¿Okay? Igual, con eso se utilizan medicamentos más que todo para empezar a subir la frecuencia de ese corazoncito. Pero si yo no tengo ese monitor, chicos, yo no me doy cuenta cómo está el corazón. Y eso es muy peligroso porque no sé si va rápido o no sé si va muy lento. ¿Okay? La segunda línea que ustedes ven en la pantalla, que es de color celeste, que tiene un 98 a la derecha, eso se llama saturación de oxígeno. Nada de esto se lo tienen que aprender de memoria. ¿Ok? Es nada más como para que ustedes vayan entendiendo todo lo que está pasando. Eso se llama saturación de oxígeno. Eso es un cosito que se le pone a los perritos en la lengua o en las orejitas o en alguna parte donde la piel sea muy delgada. Casi siempre se le va a poner en la lengua. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Ver qué tan oxigenada está la sangre. Entonces, chicos, normalmente queremos que ese número sea de 90 o más. O sea, que el perrito esté oxigenando bien. Cuando ese número cae por debajo de los 90, quiere decir que el perrito se está ahogando, que no está respirando bien. ¿Qué se hace? Ventilar al animal. ¿Qué es ventilar al animal? Bueno, se conecta a una máquina de oxígeno. Por ejemplo, en este caso, chicos, bueno, ahí no se ve bien, pero este animalito está entubado. Es ese tubillo de plástico que le sale ahí por la boquita. Ese animalito está pegado a una máquina de anestesia inhalatoria. ¿Okay? Entonces, hay una máquina que tira un gas que lo duerme y a la vez lo tira combinado con oxígeno para que el animal no se ahogue. ¿Okay? Entonces, chicos, de nuevo, este número nos permite saber si el animal está respirando bien o no está respirando bien, si se nos está ahogando o no. Después de ahí hay otro número que está en rojo, que ahorita no aparece, y hay unos numerillos en blanco que casi ustedes no van a poder ver. Esos son presiones. Presión arterial, ¿ok? Entonces, acuérdense lo que yo les había dicho también. Presiones arteriales muy altas casi siempre se asocian al dolor. Presiones arteriales muy bajas, normalmente estamos con una anestesia muy profunda. Hay que tener cuidado. Y lo último, esas líneas amarillas que están ahí, esas son las respiraciones que va haciendo el animalito. ¿Okay? Entonces, chicos, vean, bueno, ese es uno de los monitores y aquí hay otro que está midiendo exactamente lo mismo. Esta máquina que está aquí atrás es la máquina de anestesia que yo les estaba contando. En ese cilindro de metal que está ahí, ahí está un gas que es lo que los duerme. Eso se llama, bueno, ese gas en particular es isoflurano. Lo sé por el colorcito. Y esas mangueras son las que llevan el gas. ¿Okay? Este chunche que parece un resorte, eso, es un ventilador. Un ventilador, chicos, es algo que puede hacer que el animalito respire manualmente. O sea, si el animal por alguna razón deja de respirar por sí mismo, yo puedo encender el ventilador y el ventilador va a hacer que el animal empiece a respirar obligado. ¿Okay? Entonces, expande los pulmones, le mete cierta presión de oxígeno y de gas y después deja que el animal lo bote. Y así sucesivamente se va. ¿Ok? Entonces, chicos, vean.
Todas esas máquinas se utilizan para asegurarnos que la anestesia esté bien. Ahora, chicos, si ustedes van, tal vez, qué sé yo, a un pueblito, si ustedes se van a una campañita de castración o algo así, la mayoría de veces no se va a usar ningún monitor. Por eso, chicos, las anestesias son tan riesgosas y por eso es que pasan tantos accidentes. Porque realmente no hay un control de lo que está pasando en la anestesia de ese animal. Entonces, algunas veces el veterinario llega, le inyecta un poco de anestesia y empieza a abrir, empieza a hacer, y es un poco a la mano de Dios. Entonces, chicos, sepan que esas cosas están muy mal hechas, porque si fuera un humano, digamos, si la mamá de ustedes estuviera ahí, a ustedes les gustaría que hubiera un monitor, ¿verdad? Para saber si está bien o está mal. Entonces, exactamente lo mismo con el animalito. No se vale hacer anestesia sin un monitor, ¿de acuerdo? Es muy, muy, muy arriesgado. No sé lo que está pasando. Por lo menos, chicos, con un monitor, si yo veo que el animal se está empezando a poner mal, intento sacarlo adelante. O sea, si yo veo que la presión va para abajo, la intento subir. Veo que no está oxigenando, lo ventilo. Pero si yo no tengo el ventilador, no sé lo que está pasando con mi paciente. Otra de las cosas muy importantes que me gusta de esta imagen, chicos, es cómo está el doctor. Chicos, vean que él está haciendo cirugía y vean todo el equipo que él tiene puesto. Empecemos con los guantes, chicos. Entonces, toda cirugía que vayamos a hacer tiene que hacerse en un ambiente estéril y con cosas estériles. Entonces, chicos, esos guantes vienen empacados, digamos, de par en par en una bolsita completamente estéril. No son guantes de caja. Y el doctor no lo está haciendo con la mano pelada. Esto es muy importante, chicos, porque el parte del éxito de una cirugía, vamos a ver, cualquier persona puede llegar con un cuchillito y cortar. Y otra llega con un hilo y sutura y pega. Chiquillos, ahí no está la ciencia. ¿Ok? Cualquiera puede agarrar un perro y cortarle los huevos y listo. Perfecto, castró. Eso cualquiera lo hace. La ciencia está en que todo salga bien, desde antes de la cirugía hasta después de la cirugía. Entonces, chicos, cuando nosotros hacemos las cosas bien, evitamos, por ejemplo, que las heridas se vayan a infectar. Entonces, chicos, cuando esto se hace en un ambiente controlado como este de la imagen, donde yo tengo todo limpio, donde yo estoy usando guantes, vean la gabacha que está usando el doctor, o sea, no está haciendo la cirugía en scrub, en un uniforme, sino que encima se puso una gabacha que está completamente estéril. Vean que está usando mascarilla, vean que está usando gorrito, ¿sí? Y ahí está con su lámpara de luz para poder ver bien. Esas cosas son las que marcan la diferencia. La posibilidad de que las heridas se vayan a infectar cuando usted hace las cosas así es muy, muy bajita. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, ¿en qué va a ayudar esto? A que el animal no se nos complique después de la cirugía. ¿Okay? Y ahí está parte del secreto de todo. Entonces, vean qué importante una imagen tan sencilla como esta, toda la información que nos dio. Entonces, chicos, si cuando ustedes llevan el paciente de ustedes, su mascotita, no la están atendiendo en un quirófano así, el doctor no está con este equipo de protección, no hay monitores, tenemos que empezar a asustarnos. Y aquí ya vamos a empezar con la parte de ustedes. Así, chicos, a grandes rasgos, más o menos, ¿qué tareas tiene el asistente veterinario? Más o menos ustedes en qué participan y todo lo demás. Bueno, ustedes participan, chicos, realmente en todo el proceso. Entonces, empecemos a hablar un poquitito. Ya ahorita en las siguientes diapositivas vamos a ir viendo como todas las partes de la cirugía y cómo es que se hace y todo lo demás. Pero
a grandes rasgos voy a comentarles cómo sería una cirugía típica. Entonces, chicos, siempre que llega un animalito, obviamente tenemos que revisarlo, hacer la consulta, ver la cita de valoración y bueno, vamos a establecer qué es lo que hay que hacer. Pero supongamos que es una cirugía básica como una castración. ¿Okay? Vamos a castrar un gatito. Ok. Entonces, chicos, lo primero que tenemos que hacer es sedarlo y colocarle una vía. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente la sedación la hace el médico veterinario y poner la vía la hace el asistente veterinario, que es una de las cosas que ustedes van a ir aprendiendo con el tiempo. Entonces, ustedes van a ir, le ponen un catéter y ya lo dejan con la vía puesta. ¿De acuerdo? Por medio de esa vía, uno le hace una anestesia que sirve para profundizar, o sea, para que el animalito ya ahí sí esté en una anestesia total, en donde no sienta dolor, no esté consciente, no se pueda mover, que nos permita trabajarlo. Esta no es la clase de anestesia, pero para que ustedes sepan, está la anestesia inhalatoria, que es como la anestesia de gas, como la que ustedes vieron en la diapositiva anterior, y hay anestesia inyectada también. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta imagen, vean que el animalito no está conectado a ninguna máquina, no hay ningún tubo ahí en la boquita. Eso es porque se está haciendo con anestesia inyectable. La anestesia inyectable es la anestesia más común que ustedes van a ver en Costa Rica porque es más barata que la inhalada. ¿Ok? Entonces, normalmente en la mayoría de clínicas se va a utilizar anestesia inyectable. En esta imagen, chicos, hay un par de cosillas que no se ven, pero por ejemplo, en esta no tenemos ya monitores. Lo sé porque el animal no tiene ningún sensor pegado a él, ¿verdad? No hay cables por ningún lado. Si ustedes ven aquí, vean qué cablerío tiene ese bichillo. ¿Okay? Aquí no. Entonces, posiblemente aquí estamos en un lugar donde se hacen las cosas un poco más simples. Y por esta razón, chicos, es que a veces las cosas salen mal. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay cosas buenas también en esta imagen. Entonces, chicos, después de hacer la anestesia, sigue lo que sería preparar al animalito. Entonces, ahorita lo vamos a ver, pero siempre lo vamos a rasurar, siempre lo vamos a limpiar. Una vez ya limpio, entramos a cirugía. El animal se posiciona, digamos, si yo voy a hacer una castración, normalmente es pancita para arriba. Y empezamos, ¿verdad? La tarea de ustedes, chicos, depende. Por ejemplo, a veces va a ser alcanzar instrumentos, a veces va a ser ayudar en la cirugía en sí, digamos, por ejemplo, uno les dice corte aquí, sostenga aquí, jale de aquí, cierre esto, ¿de acuerdo? Eso va a depender también mucho del nivel que ustedes tengan. Normalmente uno va entrenando los asistentes, ¿verdad? Entonces, y eso lleva un tiempito, chicos, pero por ejemplo, si yo necesito que un asistente me ponga unas suturitas, porque estoy ocupado, necesito terminar rápido, lo que sea, necesito controlar la anestesia porque el animal está mal, entonces yo sé que yo le puedo pasar los utensilios al asistente y él sigue poniendo las suturas, por ejemplo. Y cosillas así. En la próxima clase, yo voy a hablarles un poco como de instrumental. Entonces yo les voy a enseñar cómo se llaman las tijeras, cómo se llaman las diferentes piecitas de metal que uno utiliza, ¿verdad? En cirugía. Eso sí se lo tienen que aprender. Por ejemplo, si les piden una pinza de ratón, una pinza hemostática, ustedes tienen que saber qué es. Si le piden hojas de bisturí 15, 20, 10, tienen que saber qué es. Si les piden una sutura absorbible, tienen que saber qué es. Unas tijeras Menzenbauer, todo eso, eso lo van a tener que aprender para que ustedes puedan ayudar en el quirófano. ¿De acuerdo? Entonces, el papel de ustedes es muy importante en el quirófano, chicos. La verdad es que sí ayudan bastante. Uno poco a poco los va entrenando. Tienen que ganarse o sea, tiene que haber un interés y tienen que ser hábiles. Porque, por ejemplo, yo he tenido asistentes, chicos, que son muy buenos en otras cosas. Son muy buenos con los pacientes,
los chinean un montón, los sacan a caminar, los cuidan, los limpian, los medican, tienen mucho cariño, pero son muy torpes en el quirófano, entonces no los puedo usar ahí adentro. Y al revés, he tenido asistentes carguísimas, muy hábiles, muy diestros, colocan vías como si nada, pero uno les dice calcule una dosis y ahí se quedan bateados. Entonces, entre más completos ustedes sean, chicos, más los van a recomendar y es más fácil trabajar con ustedes y por lo tanto les van a poner tareas cada vez más complicadas. Entonces ya ahí depende un poco de cada quien. Ahora sí, empecemos a hablar un poco ya de realmente cómo es que se hacen las cirugías, chicos. Entonces, para que sepan, obviamente no todos los establecimientos pueden realizar cirugías o hacen cirugías. Entonces, esta parte es importante. Por ley, chicos, por ley, cuando usted hace la regencia, o sea, cuando usted como médico veterinario llega y tiene una regencia, usted tiene que decir si su establecimiento es una clínica, un hospital, es una farmacia, es un consultorio o lo que sea. Bueno, porque según la regencia, así usted tiene que pagar ciertos impuestos y demás. Entonces, qué sé yo, una venta de alimentos, una agropecuaria, cositas así, no tienen permiso para hacer cirugías, ¿ok? Porque no es un establecimiento con los permisos para tal cosa. Normalmente las cirugías ustedes las van a ver en las clínicas veterinarias y en los hospitales veterinarios. En los otros lugares lo que hay es un consultorio. En el consultorio puedes hacer cirugías ambulantes, o sea, procedimientos quirúrgicos muy pequeñitos, poner unos puntitos y listo, ¿de acuerdo? Donde la sedación va a ser muy leve y demás. Hay ciertas reglas que no vamos a entrar mucho en detalle, pero para que ustedes sepan que dependiendo de donde trabajen, pueden ser que se hagan cirugías o pueden ser que no. Entonces, si les gusta el quirófano, si les gusta la cirugía, si lo que quieren es trabajar en algo así, busquen una clínica o un hospital porque ahí es donde se van a hacer realmente. Entonces, chicos, vean. Normalmente en estos lugares, siempre, antes de cualquier cirugía, vamos a hacer una consulta o una cita de evaluación. Por la misma razón de que no en todos los lugares se hacen cirugías, muchos de los pacientes vienen referidos. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Bueno, que normalmente muchos de los pacientes que requieren cirugía se atienden en otros lugares. ¿De acuerdo? Entonces, qué sé yo, lo atienden en esa agroveterinaria que tal vez tiene un consultorio pequeño. Entonces el veterinario llega y dice, mira, este perrito tiene que hacerle una cirugía, hay que quitarle este tumorcito, lo voy a mandar a tal lado. ¿Okay? Bueno, entonces llegan a tal lado, que es donde ustedes probablemente van a estar trabajando, y ahí los van a recibir. Eso es uno de los pacientes más clásicos, pacientes referidos, que vienen de otros lugares para algo y listo. Por supuesto, también pueden llegar ahí, entonces ahí es donde hacemos la consulta. Entonces esa es la diferencia entre una consulta y una cita de evaluación. La cita de evaluación es cuando el paciente viene de otro lugar, ya le diagnosticaron el problema y lo que necesitan es un servicio de nosotros. La consulta es cuando el paciente llega por primera vez a ese lugar y necesitamos decidir nosotros si el animal necesita cirugía o si no lo vamos a hacer. Entonces, chicos, siempre es muy importante la historia, hablar con el dueño y preguntar qué es lo que está pasando, qué esperamos de esta cirugía, qué es lo que queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poner ejemplos, chicos. Vean esto. Voy a contarles algo que pasó hoy. Déjenme para buscar una imagen. Este tipo de cosas pasan mucho, chicos. Entonces hay que ser muy, muy, muy precavido. Voy a quitarle el nombre nada más, un toquecito. Ya les paso la imagen, ya les paso la imagen.
Que se las voy a mandar por WhatsApp. Ok, vean. Hoy nos mandaron un perrito para que hiciéramos una cirugía porque estaba renquito. ¿Okay? Y nos mandaron esa radiografía que está ahí. Entonces, en esa radiografía que ustedes están viendo, si ustedes se fijan en las patitas, eh, hay una patita, hay un hueso, el fémur, que se salió de la cadera, ¿okay? El izquierdo. Entonces, chicos, nos mandaron esa radiografía y nos dijeron, necesitamos que le haga una cirugía a ese perrito. Entonces yo agarro el perro y me lo llevo para revisarlo. Pero noto que el perrito está renco de la derecha, no de la izquierda. Entonces ahí ya empezamos mal, porque la radiografía me muestra que hay un problema en la izquierda, pero el perro me muestra que hay un problema en la derecha. Entonces las cosas no calzan. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, revisando, nos dimos cuenta que esa radiografía que nos mandaron era de otro paciente, o sea, se habían equivocado y el perrito de nosotros tenía ese mismo problema, pero en el lado derecho. Entonces, chicos, siempre es muy importante revisar al animal, especialmente cuando vienen referidos de otro lado. No importa si nos mandan exámenes, si nos mandan radiografías, es mejor volverlo a revisar, por lo menos una revisión básica así por encima, porque pasan accidentes, o sea, a veces uno se enreda, tiene demasiados pacientes, digamos, esto a mí me ha pasado 1.000.000 de veces. A veces le mando las radiografías por error al dueño que no era, se me enredan 2 nombres de perros, hay 2 perros que se llaman igual, se me van. Entonces, son errores de humanos que pasan, pero si uno no revisa, yo puedo abrir por la piernita que no es, encontrar que todo es normal y ya le dejo la herida a un perro grandísimo por algo que estaba bien. ¿Okay? Entonces, siempre es muy importante, hay que revisar al pacientito antes de. Y tomarse el tiempo, el tiempo, chicos. Entonces, si son pacientes que vienen referidos para una ortopedia, o sea, si vienen renquitos, si vienen con una fractura, bueno, revisen a ver si ustedes pueden encontrar la fractura, revisen a ver si les duele, revisen, asegúrense que sea la patita que dice el reporte. Si es consulta, bueno, ¿por qué viene? ¿Qué sé yo? ¿Quieren quitar una pelota? ¿Quieren cortarle las orejas? No sé, okay, hablar bien con el dueño. Es importante siempre, 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 chicos, preguntar, o sea, realmente qué es lo que quiere el dueño. Vamos a ver, les voy a contar otra anécdota, chicos. Una vez llegó un señor, quería que le cortara los rabitos a unos perritos. Él cría Doberman, entonces él quería que le cortara el rabito a unos Doberman. Pero él era muy específico, él quería que a las 2 vértebras se le cortara el rabito de la cola. O sea, 2 vértebras de las vértebras caudales y ahí se hiciera el corte. ¿Okay? Chicos, cuando las cosas son tan específicas, cuesta mucho quedarle bien al cliente. ¿Okay? Porque tal vez para él quedó una vértebra más, que la colita, que muy larga, que muy chiquitita, eran animales de exhibición y demás. Al final le dije que mejor no. Porque uno cuesta mucho quedar bien. Entonces, chicos, es muy importante hablar con el dueño qué expectativas tengo. Si llega un perrito quebrado, bueno, ¿qué expectativas tengo? Vamos a aliviar al animal, ¿querés que camine perfecto, etcétera? Y hablar con el dueño respecto a lo que se puede hacer realmente. Por ejemplo, perros que llegan con tumores grandísimos, se puede quitar una parte, se puede quitar todo, cómo va a quedar, cuánto va a vivir el animal, todo lo demás. Entonces siempre hay que sacar un rato para hablar con el dueño. Luego, chicos, normalmente vamos a explicar los riesgos, ¿verdad? Los riesgos, más que todo, son de 2 tipos. Está el riesgo de la anestesia, que siempre hay que comentarlo con el dueño. Chicos, lastimosamente, hay animales que se van a morir en la anestesia, aunque se haga perfecto, aunque se haga con todos los monitores.
aunque se haga con catéteres, aunque se haga con gas, aunque se haga con la anestesia más cara del mundo, hay animales que se van a morir. ¿Por qué? Chicos, porque eso pasa, porque hay reacciones muy fuertes a la anestesia, hay animales que son alérgicos, hay animales que ya vienen muy mal, entonces usted cuando los intenta anestesiar se mueren. Son varias razones. ¿Okay? Esto pasa en humanos también. Qué sé yo, un famoso que va y se hace una cirugía estética y se muere durante la cirugía y la persona estaba perfecta. Muchas veces no es que el procedimiento se hace mal, simplemente esa persona reacciona de una forma rara, extraña, fuerte a la anestesia y listo, se va, se muere. Entonces, chicos, siempre vamos a hablar de riesgos con el dueño. Normalmente lo ideal es que el dueño firme un documento donde él libera de responsabilidad a la clínica o al médico. Entonces, algunas veces, chicos, a ustedes les van a dar un papelito para que ustedes se lo lleven al dueño y el dueño lo firme. ¿Okay? Entonces, cada vez que se hace una anestesia, el dueño tiene que firmar un consentimiento de que entiende los riesgos y que el animal puede fallecer. ¿Okay? Ahora, chicos, otra cosa, es deber de nosotros, ¿sí?, hacer que ese riesgo sea el menor posible. Entonces, si yo soy un huevón y uso la anestesia más barata del mundo, si yo soy un huevón y no uso monitor, si yo soy un huevón y yo mismo hago la cirugía, la anestesia, soy mi asistente, soy el que recupera, soy la enfermera, soy el doctor, soy todo, las posibilidades de que algo mal salga son altísimas. Bueno, entonces, si yo voy a hacer cirugía de verdad, entonces necesito un equipo, necesito asistentes, necesito equipo de calidad, necesito anestesia de calidad, necesito monitores, necesito un anestesista, necesito un montón de cosas que me permita tener un ambiente correcto para realizar cirugía. Si no, mejor no las hago. En el caso de ustedes, normalmente durante esa primera consulta o la cita de evaluación, ustedes son los que se encargan de tomar parámetros. Entonces, normalmente ustedes reciben el animal y me le van a tomar los parámetros antes de la cirugía. Eso incluye frecuencia cardíaca, temperatura, le van a hacer un examen objetivo general al animalito, o sea, ver si está deshidratado, ver si está consciente, ver si tiene dolor, dónde es que está el problema, lo ponen a caminar, le tocan los linfonodos. Algo muy importante, lo van a pesar, ¿de acuerdo? Y listo, ¿está bien? Algunas cosas que son importantes de preguntar, especialmente antes de la cirugía, si están ayunas, si no están ayunas, si comió cuándo fue, ¿verdad? Si está vomitando, si está con diarrea, si toma algún medicamento. Y todas esas cosas ustedes las tienen que apuntar. Las tienen que apuntar en donde ustedes quieran, pero que ustedes sepan la información general del perrito. Esos son cosillas importantes. Ok. En esta diapositiva vamos a durar un poquitito hablando. Profe, eso. Dígame. Profe, ¿hay alguna forma de que uno sepa que un animal es alérgico a la anestesia? No, muy buena pregunta. No. Ahora, eso es muy raro. O sea, muy raro. Sinceramente, le voy a decir qué es lo que pasa realmente con los animales. Hay animales que no son alérgicos, sino que son un poco más sensibles de lo normal. Entonces, te explico. Vamos a ver. Yo no soy muy bueno con el guaro. Entonces, yo me tomo una birra y ya ando borracho. Ahora, hay gente que se toma 10 cervezas y andan como si nada. ¿Ok? Entonces, con la anestesia, en los animales pasa exactamente lo mismo, en los animales y en las personas. Hay animales que son muy sensibles. Entonces, la anestesia se hace básicamente por peso. Hay otros factores que uno toma en cuenta, como por ejemplo la edad, la especie, la raza,
pero más que todo es el peso, ¿de acuerdo? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Para un perrito de 10 kilos, puedes usar un ml de ketamina con diazepam y el perrito con eso debería dormirse. ¿Está bien? Entonces, muchas veces los accidentes que pasan son que usted llega, le pone la dosis para ese paciente y usted ve que el perrito de una vez, ¡pum!, cayó en el suelo y se profundiza mucho. O sea, te pasaste de la anestesia, que era un animal demasiado sensible. Esos son los accidentes más comunes. Entonces, animales que son demasiado sensibles a la anestesia y se te duermen demasiado profundo. Entonces, al dormirse demasiado profundo, dejan de respirar y normalmente se te ahogan. Ese es el accidente más clásico que pasa. ¿Ok? Especialmente pasa cuando la anestesia la inyectan en el músculo. Entonces, qué sé yo, ese gatillo que lo van a castrar ahí en la campaña de castración, le inyectaron un poquillo de silacina en el músculo, el gatito está pura vida y un pronto a otro hace pum y cae por ahí, se puso morado y se ahogó. Bueno, le pusieron la anestesia bien, la que le tocaba, el bichito era un poco más sensible de lo normal, se nos fue muy allá, se ahogó. Esos son los accidentes más comunes que pasan. Okay. ¿Cómo los evitamos? Bueno, aparte de todo esto que ya vamos a hablar en esta diapositiva, normalmente una de las cosas que hacemos es poner la anestesia a poquitos, ir probando. Entonces, normalmente yo empiezo con la mitad de la dosis que le toca, pero eso solo se puede hacer si el animal tiene una vía, o sea, si tenés un catéter directo a la vena. Entonces le pones un poquito y ves qué pasa. Entonces, si se puso mareadillo, si ya con eso se durmió, si no, entonces ahí le vas poniendo más. Pero como está directo a la vena, el efecto es muy rápido. Entonces lo pones y a los 5 segundos ya el animal está reaccionando. Cuando no tenés un catéter y usted lo está inyectando en un músculo, usted los efectos lo va a ver 10 minutos después. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que si usted le pone un poquitito de anestesia en el músculo y se espera a ver qué pasa, a los 10 minutos ya el efecto se fue. Entonces, o sea, le hizo, pero mientras usted le va a poner otra dosis más porque le faltó, ya se le está pasando la primera, entonces es complicado. Entonces, cuando usted la va a inyectar en el músculo o debajo de la piel, normalmente se pone la dosis completa. ¿Ves? Profe, ¿y por qué no siempre se le pone un catéter? Por precio. Por precio. Porque digamos que un catéter, chicos, ponerlo sale por ahí de los 7,000, 8,000 pesos. Y una castración en una campaña sí vale por ahí. Entonces no lo puedes poner. Ya te pasaste del precio. Entonces, chicos, para que ustedes vayan viendo qué son los accidentes más comunes. Ahora, ¿hay animales alérgicos? Sí, sí hay. Pero es uno en 100,000 chiquillos, una cosa así. O sea, es algo muy salado, demasiado salado. Y es algo que probablemente nunca van a ver, sinceramente. Hay otras cosas que pasan, por ejemplo, hay personas que uno les pregunta, ¿lo trajo en ayuno? ¿Tiene 3 horas de ayuno por lo menos? Sí. Usted le pone la anestesia, el bichillo se vomita, se había comido un montón de comida antes de, se ahoga porque se le va por mal camino, se murió. Eso pasa mucho también. ¿Qué más? Accidentillos así feos. Profe, una pregunta. Ajá. Si, por ejemplo, uno le aplica mucha anestesia y se ahoga, ya no se puede hacer nada. Sí y no. Mira, vean. Normalmente cuando usted se pasa de la dosis, si usted no se pasa demasiado, normalmente lo que va a pasar es que el animal deja de respirar. Eso es como lo más clásico. Eso se llama entrar en apnea. Si usted tiene si el animal está entubado o usted tiene un tubo a mano, entonces usted lo puede entubar. O sea, usted le mete un tubo de plástico que pasa por la tráquea y llega a los pulmoncitos. ¿Okay? Y usted lo puede conectar a una máquina de anestesia y ventilarlo. Entonces la máquina lo que va a hacer es meter oxígeno en los pulmoncitos y hacer que el bichillo respire.
Muchas veces con eso lo logras O sea, sacar. ayudarlo a él respirar. Exacto. Entonces, muchas veces con eso el animal vuelve a salir adelante. Aparte que nosotros los veterinarios tenemos, así como hay drogas que hacen anestesia, hay drogas que hacen lo contrario. Se llaman revertores. Entonces, por ejemplo, si yo me pasé un poco, yo le puedo inyectar un revertor y entonces quito los efectos. No funcionan al 100%, ¿verdad? Y no funcionan tan rápido tampoco. Pero entonces, si uno lo logra conectar a la máquina y empiezas a usar revertores, normalmente usted lo logra estabilizar y lo saca adelante. Lo que pasa es que, de nuevo, o sea, ocupas equipo, ¿verdad? Ocupas una máquina, ocupas todos los medicamentos. Entonces, eso pasa en ciertos lugares, ¿ok? Ok. Ahora bien, chicos, vean. Eso es una, está el riesgo de la anestesia. Y dos, chicos, está el riesgo de la cirugía en sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué riesgos hay en una cirugía? Bueno, sangrados, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy cortando músculos, si yo tengo que quitar órganos, todo eso sangra. Puede ser que yo me jale una torta, por ejemplo, si corto un vasito sanguíneo, si corto una arteria, bueno, eso es error mío. Pero a veces, chicos, también, por ejemplo, si un animal tiene problemas de coagulación o tiene anemia, qué sé yo, llega un perrito con Ehrlichia, usted no sabe, lo pasas a cirugía, corta músculo, el músculo empieza a sangrar, que es normal, siempre va a sangrar, es un órgano que está muy irrigado. Si tiene Ehrlichia, tiene plaquetas bajas, tiene anemia, es un animal que va a sangrar mucho, no va a poder coagular y el riesgo de que se muera es alto. ¿Okay? Entonces, chicos, siempre hay un riesgo ya propio de la cirugía relacionado a sangrados, relacionado a complicaciones, relacionado a infecciones y así. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Bajar ese riesgo a lo mínimo. ¿Ok? Porque yo siento que ese riesgo ya depende del veterinario y del equipo de la veterinaria. Entonces, para bajar ese riesgo al mínimo, normalmente hacemos exámenes antes de la cirugía. Entonces, por ejemplo, chicos, les voy a contar, yo por ejemplo, básicamente a todas las cirugías que hago, excepto si es un macho, sí. La verdad es que si es un macho y es una castración, no le hago exámenes de sangre, pero si es una hembra, donde yo tengo que abrir abdomen, donde yo sé que hay muchos órganos que pueden sangrar, o por ejemplo ortopedias, que ahorita es lo que más estoy haciendo, yo sé que tengo que cortar músculos, yo tengo que poner pines, platinas, y eso va a hacer que los huesos sangren y todo lo demás. Entonces, chicos, necesito exámenes de sangre antes de. ¿De acuerdo? Entonces, el primer examen que voy a hacer sí o sí antes de una cirugía es un hemograma. Entonces, en el hemograma me va a decir si el animal tiene una infección, si el animal tiene anemia o no, y cómo está de plaquetas. Y básicamente, chicos, eso es un examen importantísimo para la parte de los riesgos de cirugía. O sea, si yo cometo un error y el animal me empieza a sangrar, ¿qué va a pasar? ¿Va a poder el animalito aguantar o no? Y no importa, o sea, no es que si un animal llega con anemia y con plaquetas bajas, no se la voy a hacer. Por supuesto que se la voy a hacer. Pero entonces tengo que hablar con el dueño y decirle, mira, vamos a entrar a cirugía, pero el animalito está así, así, así. El riesgo es mayor. Y puedo tomar algunas medidas. Por ejemplo, puedo tener una bolsa de sangre lista en caso de que el animal la necesite. Exactamente igual que un humano. Entonces, en humanos, chicos, si la cirugía tiene un alto riesgo de sangrado, o sea, si se va a quitar un órgano, qué sé yo, se va a cortar un pedazo de hígado, y usted sabe que es un órgano que va a sangrar, entonces ellos tienen bolsas de sangre listas. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo en veterinaria. Si yo tengo un animal que sé que me va a sangrar y si sangra, es muy posible que se me muera, tengo una bolsa de sangre lista ahí a la par. Si no, ¿para qué voy a entrar a cirugía? ¿Ok? Si yo tengo un animal que tiene una infección grandísima,
y no está estable para entrar a cirugía, mejor le trato primero una infección, lo estabilizo unos días y ya después pienso en una cirugía. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, sí hay que tener un poco de cuidado con eso. El examen de sangre, chicos, es un examen que ahora es muy económico, se puede hacer en muchos lados, entonces vale la pena hacer un examencito de sangre antes de. Yo creo que no hay ningún motivo para no hacerlo. Por otro lado, chicos, están también las químicas sanguíneas. Recuerden que las químicas sanguíneas también son exámenes de sangre, pero nos ayudan a evaluar órganos internos. Entonces, por ejemplo, si yo necesito ver cómo está el riñón, si necesito saber cómo está el hígado, si necesito saber cómo están los electrolitos y otro montón de cosas, lo que voy a usar son las químicas sanguíneas. Esto es especialmente importante para la anestesia. Entonces, les explico. Si yo tengo un animal muy viejo, o sea, si yo tengo un perrito de 15, 16, 17 años que va para cirugía, parte de lo que yo necesito saber es si el animal va a poder metabolizar la anestesia, sí o no. No solo eso, si va a poder metabolizar los medicamentos después de la cirugía. Entonces, si yo tengo un viejito de 17 años y tiene los riñones hechos leña, entrar a cirugía es una muy mala idea, porque la anestesia, ¿sí? La anestesia le va a golpear todavía más los riñones y después cuando tengan que usar antiinflamatorios, antibióticos, pues me lo va a complicar todavía más. Entonces, tal vez en la cirugía nos va bien, pero después, en el proceso de recuperación, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, chicos, este tipo de exámenes nos permite hablar con el dueño y decirle, mira, la cosa está así. O sea, entramos a cirugía bajo estas condiciones, puede ser que nos pase esto. En caso de que la cirugía nos vaya bien, después podemos tener estas y estas complicaciones. Esto, chicos, es muy importante porque sinceramente les voy a decir por qué. Como les digo, lamentablemente no todos los pacientes van a salir bien, de verdad que no, o sea, muchos van a morir en cirugía, van a morir después, antes, etcétera. Eso es inevitable, o sea, no va a poder curar a todos sus pacientes. Pero chicos, es muy diferente decirle al dueño, mira, según todos estos exámenes, la cirugía es de alto riesgo, puede complicarse por esto y esto y esto, y listo. Y el dueño dice, bueno, hagámoslo. Usted lo llama una hora después y les dice, mira, el perro se me murió en cirugía, que es diferente. O sea, usted les dijo que había un riesgo alto y ni modo, había que intentarlo. A simplemente entrar a cirugía a la mano de Dios, ¿verdad? Venga y lo recoge a las 3 de la tarde y usted tiene que llamar al mediodía y decirle, se me acaba de morir el perro. Es diferente. ¿Okay? Entonces, chicos, entre más información tenga uno, entonces uno puede hablar de riesgos e intentar minimizarlo. Ultrasonidos. Entonces, chicos, vamos a ver. Les voy a mandar otra imagen. Esta fue una cirugía que hice ayer en la tarde. La historia era una perrita que supuestamente estaba embarazada, pero ya le habían pasado los 2 meses y no había podido tener los bebés. Entonces fueron a ver qué era lo que pasaba. Eso que está ahí es el útero y ese útero está lleno de pus. Entonces no hay bebés, no hay embarazo, eso es una piómetra. Es una infección en el útero. Y bueno, listo, se sacó y listo, y mandamos el perrito para la casa. Cuando llegó a consulta, me contó que en otro lado le habían mandado unas vitaminas para que el perro tuviera más fuerza y pudiera tener los bebés. Entonces, chicos, digamos, ese tipo de cosas son las que a uno lo enojan, porque si esa persona no hubiera ido a otro lugar a preguntar, se queda tomándose las vitaminas y el perrito se le va a morir en unos días.
Entonces, vamos a ver, si hay una historia de que el perro está embarazado, no puede tener los bebés, hay que revisar. Y el único examen que se puede hacer para revisar es un ultrasonido. ¿De acuerdo? Entonces, se hace un ultrasonido de la pancita, vemos que hay un contenido raro en el útero, parece pus, hacemos un examen de sangre, vemos que hay una infección en algún lado, y entonces ya usted sabe, hay una infección grande en algún lado, usted ve líquido dentro del útero, listo, la infección está en el útero, hay que sacar eso. Entonces, entras a cirugía. Entras a cirugía sabiendo que es una cirugía complicada, eso se puede estallar ahí adentro y se hace un desmadre, y tenés información, ¿verdad? Pero sin el ultrasonido no puedes hacer nada. Profe, me imagino que uno de esos, esa perrita ya no puede volver a quedar embarazada, ¿o sí? No, porque el útero se saca. Entonces todo eso se saca y se castra, digamos, por así decirlo. Profe, Ajá. ¿y esa infección a qué se debió? Ok, bueno, vean. Cada vez que voy a quitar esto un poquito para poner la cámara y yo ahorita lo vuelvo a poner para yo verme bien. Ok, entonces chicos, vean. Esto es así. Está vagina. ¿Sí? Vagina, lo que ustedes pueden ver por afuera. Está la vulvita de la perra. Después de ahí está el cérvix y después de ahí está el útero. El útero, imagínense como eso que están viendo en la imagen. Recuerden que el útero tiene un cuerpo del útero y después tiene dos cuernitos y después están los ovarios. Entonces repito, vagina, cérvix, útero, los dos cuernitos y los ovarios. ¿Ven? Entonces, cada vez que una perra entra en celo, el cérvix se abre. ¿Para qué se abre? Para que los espermatozoides puedan pasar de la vagina al útero y que la perrita pueda quedar embarazada. Ahora, chicos, las perras son animales, ¿verdad? Entonces, se chupan, pasan sucias, se acuestan en el suelo, a veces las monta un perrillo cochino, etc. Entonces, la vagina de las perritas obviamente pasa más sucia que la de los humanos. Entonces, esas bacterias pueden entrar de la vagina al útero porque el cérvix está abierto. Cuando el celo pasa, el cérvix se vuelve a cerrar y las bacterias quedan dentro del útero. Empiezan a crecer y entonces causan estas infecciones. Por eso es que nosotros decimos, hay que castrar a las perras, porque cada vez que pasa un celo, la probabilidad de que esto pase está. ¿Okay? Aunque no las monte ningún perro, como pasan cochinillas, les puede pasar. Entonces, la historia es muy clásica. Un mes después del celo, se ponen raras, no quieren comer, les da fiebre, revisas, tienen piómetra. Entonces eso hay que sacarlo, es una emergencia y listo. Hay piómetras cerradas, una piómetra cerrada es que el pus no puede salir, entonces se ve así como en esa imagen. Hay piómetras abiertas, donde entonces el cérvix no está cerrado por completo y un poco de pus sale. Entonces son perrillas que van caminando y siempre botan como un pus ahí por la vagina. Y entonces es eso. Pero sí, por eso es que les pasa. ¿Qué más? Estamos. Voy a compartirles pantalla otra vez. Ok. Radiografías, ¿para qué sirven? Yo diría que más que todo fracturas, chicos. Entonces, hay fracturas que son muy fáciles de saber, ¿verdad? Y usted le ve una manita viendo para atrás, una patilla por ahí torcida. Estamos de acuerdo.
más que todo, chicos, la radiografía sirve para arreglar. Entonces, para ver si tenemos que hacer un yesito, un vendaje, un pincito, una platinita, lo que sea, para resolver. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos que medir el tamaño del huesito, ver qué podemos poner, ver qué podemos hacer. Pero sí, sirven muy bien para fracturas. En el tórax nos permiten ver, por ejemplo, golpes, traumas, qué sé yo. Se acuerden que se pueden hacer radiografías con medio de contraste, entonces usted le da un liquidito de tomar al animal y eso le va pintando el estómago, el intestino y todo eso. Entonces nos sirven para ver cuando están obstruidos, cuando se comen un huesillo y se les queda pegado. Todo ese tipo de cosas se pueden ver con radiografías. ¿Okay? Los TACs. Chicos, los TAC básicamente los utilizamos para fracturas muy complejas, por ejemplo, una cadera que se haya quebrado en 1000 pedazos. Necesitamos una vista en 3D, entonces necesitamos vistas de todos los lados y a veces en las radiografías no nos quedan bien, podemos hacer un TAC. También, por ejemplo, hay lugares donde hacer radiografías es muy incómodo, por ejemplo, los hombros o la cabeza. Cuesta mucho posicionarlo por la forma en la que tienen los huesos y los músculos en esa parte. Todo queda como superpuesto, o sea, queda uno sobre otro y entonces uno no ve muy claro. Para esos lugares que cuestan tanto, normalmente hacemos TACs. Y finalmente para columna. Entonces, por ejemplo, bueno, tal vez mañana, si me acuerdan, chiquillos, les puedo mandar algunas imágenes de uno. Hoy en la mañana hice uno de un perrito que no puede caminar. Entonces, vamos a ver si tengo una imagen por acá. Tac, 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 tac. Vamos a ver. Bueno, si no ahora busco. Sí, el TAC. Les voy a recortar un poquillo la imagen. Pero más o menos los tags en la computadora los vamos a ver como así. Esto. Ahí les va. Bueno, chicos, ahí voy. Ya. Voy. Bueno. Entonces ahí la imagen más o menos de cómo se ve un tag en la computadora. Vean que se ven diferentes vistas. Este era un tag específicamente de la columna. Y entonces, animalitos que no pueden caminar, por ejemplo, y uno sabe que hay un problema en columna, hacemos un TAC y entonces nos permite ver qué tipo de cirugía requiere la espalda. Entonces, para todo lo que sea columna, tenemos que hacer un TAC. Las radiografías no sirven. Y resonancia magnética. Resonancia magnética, chicos, en Costa Rica todavía no. Solo hay equipos para humanos. Es un poco caro todavía, la verdad. Ya los TACs son accesibles. Por ejemplo, nosotros cobramos 140 por un TAC. Que en realidad, chicos, vieran que la gente lo paga bien. Entonces no es tan caro. La resonancia sí todavía en humanos anda por ahí de los 400, por ahí. Entonces todavía está un poquillo difícil ahí en veterinaria. Principalmente porque comprar el equipo es muy caro. Entonces todavía nadie lo tiene. Pero bueno, para eso vamos. La resonancia magnética, la diferencia es que nos permite muy bien ver tejidos blandos. Entonces, por ejemplo, si uno necesita ver tumores, si necesitas ver el abdomen, algún órgano en específico, la resonancia magnética funciona bastante bien. El TAC más que todo te sirve como para ver tejidos duros. Ok, esta parte es importante, chicos. Entonces, el quirófano en sí. ¿Qué es un quirófano? El quirófano, chicos, va a ser básicamente un cuartito en donde vamos a hacer las cirugías.
ese cuartito tiene que estar lo más limpio posible. Entonces, en un mundo ideal, debería ser un cuarto casi que estéril. Entonces, chicos, tiene que ser un cuarto que tenga un piso especial, que no sea poroso, para que pueda ser limpiado con algún tipo de desinfectante especial. Tiene que ser un lugar cerrado. Ojalá, por ejemplo, que no tenga puertas de esas que se hacen para adelante, para adentro y para afuera, sino que solo abran en una dirección. Tiene que ser un lugar que sea de fácil limpieza, o sea, que las paredes no sean, qué sé yo, de madera, que no sea de hormigón, porque eso no lo vas a poder limpiar nunca. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ser una superficie que esté diseñada para limpiarse. Hay algunos quirófanos muy bonitos que vienen con luz ultravioleta. Entonces normalmente usted los desinfecta con la luz. Entonces usted en la noche, por ejemplo, antes de una cirugía, prende las luces y esas luces van a desinfectar el lugar. Hay otros que tienen un tipo de aire acondicionado especial y ese aire acondicionado lo que hace es matar todos los bichillos por medio de filtros que tienen, porque entonces lo que hacen es que cuando el aire pasa por el aire acondicionado, aparte de que lo enfría obviamente, pasa por unos filtros de nuevo de luz ultravioleta y entonces ahí el aire se purifica. Eso ayuda a que el ambiente esté bastante limpio, obviamente igual hay que limpiarlo. ¿Qué más? Cosillas así, pero sí sepan que es un cuarto, chicos, que tiene que estar específicamente para eso. Lo ideal es que en el quirófano solo entren las personas que van a hacer cirugía y nadie más. O sea, como, qué sé yo, no entre el dueño, no entre alguien a hacer un video, a hablar o algo así. Es un ambiente que queremos limpiecito. Normalmente es un lugar, chicos, donde uno quiere entrar con otra ropa, o sea, principalmente con otros zapatos, no los zapatos con los que usted viene de la casa, porque de nuevo, chicos, es contaminar. ¿De acuerdo? Normalmente ese lugar, ustedes son los encargados de mantenerlo limpio, por eso ahí les estoy hablando de preparación del quirófano. Esto todo lo vamos a ir viendo con más calma en la próxima clase, ya con imágenes y todo lo demás de exactamente qué es lo que tienen que hacer, pero como para irles dando una pincelada. Normalmente, aparte de la limpieza, que eso ya va a depender de cada lugar, entonces por eso no voy a entrar en muchos detalles, ustedes lo tienen que alistar siempre antes de una cirugía. Normalmente en una cirugía vamos a usar algo que se llaman campos quirúrgicos. Entonces, en esa imagen que yo les mandé del útero, ustedes ven que hay como unos paños, podemos decir, hay unos paños alrededor. Ustedes no pueden ver el perro porque yo tengo unos paños encima del perro. Bueno, eso se llaman campos quirúrgicos. Hay campos quirúrgicos de tela, como esos que ustedes están viendo ahí, y hay campos quirúrgicos desechables, que son como unas sábanas azules, como estas que están aquí. Estos son campos quirúrgicos desechables. Es la sabanita que cubre el animal. Entonces, ahí que hice. Vamos a ver. Ok. Entonces, es la sabanita que recubre el animal. Ven que todo se ve así como azul. Ustedes no pueden ver el animalito en sí. Bueno, eso se llaman campos quirúrgicos. Eso, chicos, normalmente viene empacado en bolsitas individuales. Entonces uno ya lo saca después y de eso se pone sobre el animal, sobre las mesas, para mantener todo completamente limpio. ¿Cuál es la idea? Normalmente, chicos, la idea es que ustedes puedan colocar cosas encima de eso, por ejemplo, las tijeras, todo el equipo que se va a utilizar y se mantenga estéril, ¿verdad? O sea, ustedes no lo pueden colocar en una mesita ahí X o en el suelo porque se va a ensuciar. Son cosas que vienen completamente limpias. Para eso son los campos quirúrgicos.
Los instrumentos quirúrgicos, eso también lo tienen que alistar ustedes. Esos son las pinzas, las tijeras, todo ese tipo de cosillas. Vamos a ver si yo tengo aquí. Vean, voy a parar esto un toque. Entonces, como para irles enseñando un poquillo. Ok, chicos, vean, esto lo vamos a ver de nuevo en la próxima clase. Antes de una cirugía, normalmente se va a utilizar algo que se llama un pack quirúrgico. El pack son unas cajas de metal en donde vienen todos los instrumentos que uno va a utilizar en una cirugía. Dependiendo de la cirugía, así es el pack. Entonces, si es una ortopedia, bueno, es un pack para ortopedia. Si es cirugía blanda, es un pack para cirugía blanda. ¿Está bien? Esto es un kit como de disección, se llama, o sea, es un kitcito como de tijeras y cositas básicas. Yo tengo aquí, no sé, por alguna emergencia, pero más o menos como para que ustedes vean. Son como todas esas tijerillas que uno puede usar ahí en cirugía. Entonces, hay pinzas, hay portagujas, hay tijeras, y así. Esto más o menos son los instrumentos quirúrgicos. Eso es lo que yo les voy a enseñar la próxima semana, que tienen que aprenderse algunos nombres, porque les van a decir, páseme tal cosa, páseme la otra, como en las películas. Entonces ustedes tienen que saber cómo se llama para que les puedan pasar el que es. Estas cositas, chicos, siempre, parte de lo que ustedes van a tener que hacer es limpiarlas. Entonces, siempre se limpian, para eso depende de dónde estén. A veces se limpian manualmente, o sea, se agarra un cepillito y uno les quita la carnita, los tejidos, los pelitos, todo eso se quita. Y después se echa en un desinfectante especial. Hay otros lugares donde utilizan un líquido especial con enzimas que se comen la carnita y la materia orgánica. Entonces usted nada más lo echa en ese líquido, no tiene que cepillar nada y eso va desintegrando toda la carnita. Después lo echan en un desinfectante. Después de limpiar todo eso, una pregunta, eso que usted mencionó ahora, que uno tiene que aprenderse los nombres de los utensilios, ¿usted nos puede facilitar una foto con cada nombre para nosotros poderlo estudiar? Sí, sí. Igual eso lo vemos hasta la próxima. Tranquilo. Entonces, chiquillos, vean. Eso, después de eso, se hace algo que se llama autoclavar. Autoclavar, chicos, es que existe una máquina que se llama un autoclave, que es un hornito. Funcionan de diversas formas, pero los más comunes funcionan con vapor de agua. Entonces uno mete todo lo que quiera esterilizar ahí, unas cajitas de metal. Entonces ese horno se pone muy, muy, muy caliente, tan caliente que mata todo. Y entonces las cosas que salen de ahí van estériles. Entonces normalmente ahí ustedes van a meter los campos, o sea, los cosos de tela, van a meter los instrumentos, van a meter todo lo que usamos en cirugía y eso lo va a desinfectar. No lo quema porque se hace con vapor de agua, o sea, simplemente las cosas se ponen muy calientes y listo. Y ya después queda estéril y eso es lo que vamos a utilizar en cirugía. ¿De acuerdo? Que voy a seguir compartiendo. Ok. Ok, y depende. Entonces, chicos, por ejemplo, yo, cuando las cirugías tienen un riesgo moderado o alto, normalmente siempre nos dividimos. Un doctor hace la cirugía y otro doctor lleva la anestesia. Eso es lo mejor. Ahora, chicos, en muchas veterinarias solo hay un veterinario y un asistente, ¿verdad? Eso es como lo más común, sinceramente. Entonces, o a veces uno la hace solo. Entonces, yo lo que le digo a mis asistentes es vigílenme en ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo le pongo a vigilar la presión.
Entonces, si la presión cae por debajo de tanto, que me avise. Cosillas así pueden ser que los doctores les digan, ¿verdad? Entonces ustedes que estén vigilando los monitores de vez en cuando, que la presión se mantenga dentro del rango normal, que el corazoncito no baje o suba demasiado, porque a veces uno se concentra en el animal y se olvida de los monitores, y eso es un error. Entonces, me avisa. Entonces, que lo mantengan a uno cómo está el animal, que le estén avisando, siempre ayuda un montón. Chicos, todo el personal que entra dentro del quirófano, normalmente vamos a entrar así. Entonces, siempre hay que ir muy limpios. Entonces, chicos, vamos a ver, hombres, principalmente con la barba, traten de andarla siempre como cuidadilla. Lamentablemente, chiquillos, la barba es como muy cochinilla, entonces traten de andarla relativamente cortita o limpia por lo menos. Un barbón muy largo no les va a caber dentro de la mascarilla. Y esos pelillos, chicos, guardan mucha suciedad y esa suciedad puede caer en el paciente. Entonces, la barba no la anden demasiado larga. El pelo, normalmente, si lo tienen largo o las muchachas, se lo hacen en un moño como ella y lo ponen ahí adentro. ¿Okay? Adicional, siempre vamos a usar gabachas así. Si por alguna razón en la clínica no se usan gabachas desechables, que está bien, algunas veces pasa, por lo menos lleven un scrub limpio. O sea, tienen que tener un scrub solo para entrar al quirófano. No vayan con el scrub con el que se van de la casa, se montan al bus, no entren al quirófano con ese scrub, ¿okay? Porque van a ensuciar todo. Los zapatos igual. Normalmente, chicos, yo lo que hago es que tengo unos zapatillos, unos crocs ahí en la clínica y solo los uso para entrar al quirófano. Entonces, ahí de vez en cuando los manguereo, como es un zapatillo de plástico, los manguereo, les echo un poco de jabón y listo, los mantengo limpios y solo los uso para ir al quirófano. ¿De acuerdo? Pero no puedo entrar con las tenis con las que me fui al gimnasio, no puedo ir a meter al quirófano. Cubrebocas, guantes, ¿verdad? Los guantes tienen tallas por aquello. Las tallas se dan en números. Entonces, por ejemplo, una mujer promedio usa talla 6, un hombre promedio usa como talla 7,5, talla 8, los más grandulones, por ahí. Ahí ustedes van a ir viendo qué tallas son ustedes con el tiempo. Chicos, parte de lo que les toca a ustedes es limpiar al paciente. Entonces, ese protocolo de limpieza va a cambiar mucho de clínica en clínica. Pero así en términos generales, casi siempre el primero se limpia con un jaboncito y con agua. Ese jabón casi siempre es clorexidina. Entonces es un jaboncito rosadito. Entonces uno primero con ese jaboncito lo que hace es limpiar, quitar la tierrita, quitar la suciedad, es un perrito, ¿verdad? Entonces ustedes limpian con eso. Y ya después con puro alcohol y puro yodo. Y eso es lo que va a desinfectar. El alcohol y el yodo es lo que desinfecta la piel como tal y permite que la cirugía sea limpia. Siempre tienen que pensar en la cirugía que tenemos. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a cortar una patita al animal, si voy a amputarla, entonces algunas veces se le hace un vendaje en la patita que es, a veces hay que hacer torniquetes, qué sé yo, si tengo que quitar un tumor, bueno, tengo que rasurarlo, no sé. O sea, dependiendo de la cirugía que yo voy a hacer, ahí ustedes verán si tienen que hacer algo adicional o no, pero piensen siempre en lo que tenemos, en el paciente que tenemos y qué necesitamos para ese pacientito. Aquí para poner un ejemplo, chicos, de las castraciones, ¿verdad? Obviamente una castración en macho va a ser mucho más sencilla. Normalmente son procedimientos muy rápidos. En hembras
sí tienen un riesguillo un poquillo más alto porque es una cirugía un poquito más invasiva, ¿de acuerdo? Pero bueno, igual hay que tener las condiciones mínimas. Vamos a ver, chicos, castrar un gato es una de las cosas más sencillas que hay. De verdad, es algo muy, muy, muy sencillo. No sé si alguna vez lo han visto. Es sumamente rápido. O sea, en 2 minutos usted ya lo tiene castrado si es un macho. O sea, de verdad es algo así súper rápido. Pero, chiquillos, eso no quiere decir que lo vamos a hacer en la casa. O sea, eso no quiere decir que lo vamos a hacer ahí en un rincón y agarren duro al gato y le hacemos. No. Sino que siempre se va a hacer con lo mínimo, o sea, guantecitos, su equipo, todo estéril, sus campos quirúrgicos, sus tijeritas y todo. ¿Por qué, chicos? Porque aunque el procedimiento sea sencillo, no queremos complicaciones después. No queremos que se me infecte, yo no quiero que el animal se me estrese, que se le caiga el pelo por el dolor después. Yo quiero que todo salga bien. Entonces, por eso necesito hacer la cirugía como es. Esto no es tan importante. También quitamos tumores, hacemos amputaciones, esas son cirugías de las más comunes, heridas, ¿verdad? Todo lo que sean mordeduras, cortadas, todo ese tipo de cosas es de cirugía. Cuerpos extraños, chicos, entonces algunas veces un perrillo mal portado que llega y se come unos huesos y se le quedan pegados en el estómago y ya lleva una semana que no come y todo lo vomita. Bueno, muchas veces terminamos haciendo cirugía. Entonces abrimos, buscamos dónde está el huesito pegado, se saca, se vuelve a pegar el intestino y vámonos. ¿Okay? Como ya ustedes saben, chicos, entre mejor sea el diagnóstico, mejor sean los exámenes, mejor sea mi preparación, voy a tener mayor éxito en la cirugía. ¿De acuerdo? Y entonces, chicos, eso me permite también ofrecer un mejor servicio, digamos. Yo puedo cobrar caro si hago las cosas bien. Entonces, vamos a ver, puedo cobrar por una cirugía X cantidad de dinero, pero bueno, viene incluido todos los exámenes, viene incluido el internamiento, viene incluido los medicamentos, tengo un alto porcentaje de éxito, a mis pacientes les va bien, bla, 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 bla. Entonces, podemos cobrar. Si las cosillas se hacen ahí a lo más o menos, vamos a tener muchos animales que se nos van a complicar, muchos dueños que van a estar enojados, muchos dueños que van a hablar mal de nosotros. Entonces, a tener cuidadillo un poco con eso. Y ya ustedes saben, chicos, las ortopedias son cirugías que se hacen muy comunes en animales, porque lamentablemente los yesos y los vendajes en animales no funcionan muy bien, sinceramente, por la anatomía que ellos tienen y por el comportamiento que ellos tienen, ¿verdad? Que son muy inquietos, no se cuidan en los yesos, se portan mal, se mojan, los cagan, los orinan, no se quedan queditos. Entonces, normalmente el yeso y el vendaje no son buenas opciones ni para un gato ni para un perro. Porque digamos, chicos, un gato con un yeso, como que no, ¿verdad? O sea, usted, no, el gatito es de saltar, de subirse de aquí. Un yeso no le permite ser gato. Entonces, muchas veces terminamos haciendo cirugías en ortopedias. Están los estéticos, ¿verdad? Ya hablamos un poquito. Rabitos, colitas es como lo más común. En Costa Rica ya están prohibidos, entonces tengan un poquillo de cuidado con eso. Para nadie es un secreto que se hacen, o sea, la mayoría de clínicas la siguen haciendo, pero sepan que por ley está prohibido. Ahora, ¿cómo es que se hacen? Bueno, se justifican. Vamos a ver. ¿Por qué le cortaron las orejas a este perrito? Bueno, porque tenía un tumorcito ahí en la puntilla. Entonces, ¿quién va a decir que no? Entonces, chicos, sí, se justifican y entonces por esa razón se siguen haciendo, pero técnicamente no se deberían hacer. Y listo. Y ya, chicos, para dejarlos en paz y que se vayan a descansar, nada más dejarlos ahí con un par de conclusiones.
mucho, vamos a ver, chicos, sinceramente mucho de lo que ustedes van a hacer como asistentes veterinarios, no lo van a aprender conmigo. Se los va a enseñar la persona con la que ustedes trabajan. Esa es la verdad. Entonces, por la persona con la que ustedes trabajen, les van a enseñar a poner vías todos los días, les va a enseñar cómo es que les gusta que traten a los animales, les va a enseñar cómo es que funciona esa veterinaria, cuál es la tarea de ustedes, si hay que limpiar, con qué hay que limpiar, todo se los van a enseñar ellos. Esa es la realidad. ¿Ok? Yo vengo aquí a darles una base, a que ustedes sepan lo básico, porque tienen que saber de algunas enfermedades básicas, tienen que saber anatomía, tienen que saber un montón de cosas. Pero parte de lo que yo necesito que ustedes sepan es abrir un poco la mente. Y eso les va a ayudar muchísimo a que los contraten, porque ustedes van a ser muy buenos, porque van a saber la diferencia entre algo bueno y una cochinada. Entonces, chicos, vean, dejemos de hacer cochinadas. O sea, de verdad que la persona que hace una cirugía en una casa no tiene la menor idea de medicina. No puede seguir pasando. Y ustedes son los que tienen que cambiar ese chip, ¿verdad? Entonces, sepan que alguien que llegue y ofrece que, mira, se lo castro en la casa, no. Revisen a ver cómo se están haciendo las anestesias. ¿Hay un monitor? No hay un monitor. ¿Quién está controlando? ¿Cómo sabe usted que está bien o que está mal? Revisen a ver si se está haciendo estéril, si se están poniendo guantes, si no, si vienen con la ropa de correr de la casa y se metió en el quirófano y empezó a cortar y así. No, ¿verdad? Antes, chicos, era que el veterinario, el más carga, era el que agarraba a la vaca, la amarraba con las patas para arriba y con la navaja llegaba y cortaba ahí. Y no, o sea, ya realmente la gente sabe que no es así, es el veterinario más tonto, más bien. Entonces, a cambiar el chip, hacer las cositas bien, chicos, y van a ver que uno le va bastante bien. Y la gente empieza a decir, mira, lo hicieron como una persona, dice la gente. Anestesia, le hicieron aquí, le hicieron allá. La próxima semana intenten conectarse, porque vamos a ver entonces lo de los instrumentos, que a mí me parece importante, ¿verdad? Cómo es que se llaman y todo eso. Y voy a intentar mostrarles paso a paso cómo es que se hace todo el procedimiento de llevar un animalito a cirugía. Entonces, creo que tengo que hacer una cirugía pequeñita en una de mis mascotas. Entonces voy a ver si lo puedo grabar y se los enseño. Entonces, cómo es que se pone el catéter, cómo escojo el catéter, cómo escojo la anestesia, cuánta anestesia, cómo peso el perro, cómo se entuba, cómo se conecta la máquina, cómo lo limpiamos, cómo se hace la cirugía y todo lo demás. Todo eso. Entonces, la gracia es que vayamos viendo videos. Yo los pongo, comentamos, o por lo menos fotos, y ahí vamos hablando para que todos vayamos siguiendo la línea y lo de los instrumentos. ¿De acuerdo? Entonces traten de estar. Estamos, chicos. ¿Dudas? Profe, yo tengo una pregunta sobre los monitores. Es que esta es mi segunda clase y usted dice que los monitores los vio antes. ¿Cómo haría yo para verlos? ¿O usted los vuelve a repetir después? Ajá. Sería el último módulo que usted va a ver, posiblemente. Entonces, Ok, sí. Sí, pero no pasa nada. Igual durante todo el curso ahí yo lo voy comentando, no se preocupe. Pero sí, posiblemente va a ser el último módulo que usted vea. Pero no pasa nada. bueno, gracias. Estamos, chiquillos. Buenas noches, que les vaya bien. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe.